Hola, bienvenidos a la clase de embriología humana. El tema que vamos a ver hoy es etapas del desarrollo embrionario. El objetivo de este tema es comprender las fases del desarrollo embrionario. Bien, como introducción vamos a ver que existen periodos o etapas del desarrollo embrionario. Como se muestran en esta figura, tenemos la etapa prenatal y la etapa postnatal. ¿Nos podrían decir cuál es la etapa prenatal y postnatal? ¿Cuáles son las características de cada una de estas etapas? Piensen un poquito en la respuesta y después de algunos segunditos me pueden dar sus opiniones. Bien, después de haber realizado el análisis, pues vamos a ver que la etapa prenatal es la etapa que se considera antes del nacimiento y esta involucra el periodo embrionario y el periodo fetal. El periodo embrionario comprende desde que el cigoto se forma hasta la 8ª semana de gestación. En esta etapa ocurre la diferenciación de todos los tejidos y surgen los esbozos de los órganos, es decir, no están formados todos los órganos, pero al menos las primeras partes de ellos sí. En esta etapa ocurre la morfogénesis, es decir, la formación de la forma del embrión, así como la histogénesis, es decir, la formación de los tejidos del embrión, y la organogénesis, que es la formación de los órganos. Por otra parte, el periodo fetal abarca desde la 9ª semana de gestación hasta el nacimiento. Aquí se desarrollan todos los sistemas, como el sistema reproductor, digestivo, nervioso, circulatorio, entre otros. Ocurre aquí la diferenciación de los tejidos y el incremento o el crecimiento de tamaño de los órganos y de las células. En el 5º mes, incrementa el tamaño y peso corporal significativamente del feto. Bien, pero ahora lo que nosotros vamos a estudiar de manera particular es el desarrollo embrionario. Como lo comentábamos, este inicia desde que se forma el cigoto y este debe de pasar por diferentes etapas, fases o estadios. Los estadios que pasa el cigoto son la segmentación, la blástula, la gástrula y la organogénesis. Un cigoto es la célula que resulta de la unión entre el gameto sexual femenino, el óvulo, con el gameto sexual masculino, el espermatozoide. El cigoto se forma después de la fecundación. Como lo podemos observar en la figura, podemos observar en el inciso A un óvulo maduro y en el inciso B la formación ya del cigoto. Podemos observar que ya ocurrió la fertilización. Se observan claramente los dos pronúcleos, el masculino y el femenino, que esto nos indica que ya ocurrió la fecundación. En la siguiente figura podemos observar que cuando hay problemas de fertilidad, se pueden acudir a técnicas de reproducción asistida para que se lleve a cabo la fertilización in vitro o la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. La siguiente fase es la segmentación y esta se refiere a una serie de divisiones mitóticas consecutivas que van a aparecer en el cigoto. Cada una de las células que aparecen se llaman blastómeras. Podemos observar en la figura que después de la fertilización, el cigoto se empieza a dividir en 2 células, posteriormente 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. En estas imágenes podemos observar las divisiones mitóticas en un embrión humano real observado desde el microscopio. En el inciso A observamos la primera división meiótica
que da como resultado 2 células. En el inciso B, la segunda división mitótica que da como resultado 4 células. En el inciso C podemos ver 8 células claramente en el citoplasma del embrión y en el inciso D podemos ver la mórula. Precisamente la mórula se refiere a una masa compacta de 16 células llamadas blastómeras. Esto ocurre a los 3 días después de la fecundación, mientras que la blástula es una estructura esférica con una capa de células de aproximadamente 58 células o blastómeros. Esto ocurre aproximadamente a los 4 días después de la gestación. Se puede observar en el centro del embrión una cavidad que está llena de líquido que se llama blastocele, como se observa en la figura B y en la figura C. Posteriormente pasamos a la etapa de la gástrula, donde ocurre una intensa migración de células, se reorganizan, se mueven, cambian su posición, su forma y aparecen 3 capas en el embrión, que son el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Finalmente llegamos a la organogénesis, donde las células migran, se reorganizan, se forman tejidos, órganos y se comunican entre ellas. En esta imagen podemos observar cómo ocurre la fecundación, después se forma el cigoto, el estadio de 2, 4, 8 células hasta formar la mórula, después el blastocisto y la implantación. Un día después de la fecundación se observan los embriones en el microscopio. Si ha habido fecundación, se observa una única célula con 2 pronúcleos, masculino y femenino. Dos días después de la punción, el embrión se divide y pasa a tener 2 células con un núcleo por célula. Estas, a su vez, se vuelven a dividir dando un embrión de 4 células. 3 días después de la punción, el embrión se vuelve a dividir y pasa a tener 8 células. El día 4, el embrión se divide varias veces, adquiriendo una forma de mora, por lo que se denomina mórula. Entonces se empieza a compactar. El día 5, el embrión sigue dividiéndose y pasa a tener más de 100 células. En el centro se forma una laguna llena de líquido. Posteriormente, el embrión se libera de la membrana que lo rodea. Es la denominada eclosión. Finalmente, podemos llegar a las siguientes conclusiones. El periodo embrionario abarca desde la formación del cigoto hasta la 8ª semana de gestación. El cigoto es la unión del óvulo con el espermatozoide. La mórula está formada de 16 células. La blástula contiene aproximadamente 56 células. En la gástrula se forman 3 capas: mesodermo, endodermo y ectodermo. En la organogénesis se forman todos los tejidos y los órganos del embrión. Muchísimas gracias.